Buenos días a todos. Bueno, hoy 25 de septiembre del 2017 vamos a dar comienzo a la audiencia de impugnaciones del legajo 15-151/14. El tribunal se encuentra integrado por el doctor Fernando Filin, por el doctor Andrés Repeto y yo que soy Alejandro Cabral. Vamos, a tratar una impugnación efectuada por la expensa respecto de una decisión tomada por el juez de garantías. Le voy a solicitar previamente a todo que las partes se presenten, entonces la Fiscalía y después... Por la Fiscalía, Maximiliano Breidoey. Por la parte querellante, el doctor Alejandro Marco. Julián Mercer, defensor público del señor Mario de Oliveira. Muy bien. Señor Oliveira, ¿cuál es su DNI? 92-723-367. Bueno, muy bien. Ahora vamos a, tratar una impugnación efectuada por su defensor y el tribunal la va a resolver este mismo día. Muy bien, doctor. Sí, muchas gracias, buenos días. Efectivamente, en la presente audiencia, esta defensa va a ratificar la impugnación deducida por escrito contra la decisión adoptada el día 25 de agosto pasado por el señor juez de garantías, doctor Luca Giancarelli, ello de conformidad con los artículos 227, 233 siguientes y concordantes del Código de Procedimiento. Como les decía, es una decisión que rechazó el pedido efectuado por este defensor de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo total de duración del proceso, apartándose, según mi parecer, de lo establecido por el artículo 87, 106, inciso quinto del Código de Procedimiento y fundamentalmente el artículo 18 y demás artículos de la Constitución Nacional que voy a detallar más adelante, básicamente lo que tiene que ver con la regulación de la garantía de plazo razonable. En primer lugar, entendemos que desde el plano formal debe admitirse el presente recurso, dado que, por ejemplo, en un caso similar al que nos ocupa y que fuera citado también por el doctor Giancarelli, este tribunal de impugnación, integrado por los doctores Sommer, Deyu y Varecio, Nauto Sacuña, admitieron desde el plano, como decía, desde el plano formal el recurso de impugnación. Se sostuvo en aquella oportunidad, el voto lo lideró el doctor Sommer, que si bien la denegatoria de sobreseimiento no es un acto objetivamente impugnable, lo cierto es que en este caso estaríamos ante una excepción que está relacionada con la vulneración de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable y entendió que se daban los requisitos establecidos por el artículo 233, por ende consideró esa decisión atacada un acto procesal importante. Es así, señores jueces, que entiendo que este tribunal de impugnación debe abocarse al conocimiento de del presente recurso, ya que se encuentran en juego garantías constitucionales y fundamentalmente se ha desconocido lo establecido por el artículo 87 del Código de Procedimiento, que es nada más y nada menos que la reglamentación local de la garantía de plazo razonable establecido por los tratados de derechos humanos. Como dijera, esta decisión, que por el presente recurso se cuestiona, rechazó el pedido de sobreseimiento por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. A efectos de ilustrar al tribunal sobre cuáles son los aspectos más relevantes y los hitos procesales fundamentales de este proceso, me permito decir que se trata de un hecho que ocurrió el día 13 de abril del año 2014, el cual fue calificado por el Ministerio Público Fiscal como delito de homicidio culposo agravado por haberse ocasionado por la conducción antirreglamentaria de un automotor, artículos 84, segundo párrafo, y 45
del Código Penal. La formulación de cargos ocurrió al día siguiente, de hecho llegó detenido el señor de Oliveira, esto es el 14 de abril de 2014. A su vez, en fecha 14 de junio del 2016, es decir, más de 2 años después, se lo declaró a mi asistido penalmente responsable, imponiéndose el día 14 de septiembre de 2016 la pena de 3 años de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos. Dicho fallo fue modificado parcialmente por el Tribunal de Impugnación en fecha 9 de febrero del 2017, fijándose finalmente la pena de 2 años de prisión, de ejecución condicional y 5 años de inhabilitación especial. Esta defensa pública dedujo recurso de impugnación extraordinario el pasado 9 de marzo del 2017, remedio que fue rechazado el 11 de agosto del presente año por el Tribunal Superior de Justicia. Como verán, y de un simple análisis, se puede advertir que al 15 de abril de 2017 el plazo total de duración de proceso se encontraba vencido. Habían transcurrido más de 3 años. También en la... Al 15 de abril de 2017 se encontraba vencido el plazo máximo de duración. Tengamos en cuenta que esta audiencia se celebró el 25 de agosto. También le señalé al magistrado que no se había producido ninguna circunstancia que autorice a tener por suspendido el plazo de tramitación del legajo. Es decir, no había sido declarado en ninguna oportunidad rebelde el señor de Oliveira, tampoco existían cuestiones prejudiciales, etcétera, etcétera. Es decir, no operaba ninguna circunstancia de esa índole. En aquella audiencia expresé que el artículo 87 era una norma operativa de carácter imperativa que no admitía ningún tipo de interpretación distinta a la que se propiciaba en aquella audiencia. Además, señalé, como dijera anteriormente, que el artículo 87 constituye la reglamentación de la garantía de plazo razonable receptada por los tratados de derechos humanos, conforme lo establece el artículo 18, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, 8.1 del Pacto de San José y Costa Rica y 14.3c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué fue lo que decidió el doctor Giancarelli al momento de rechazar el planteo? Se apoyó en un precedente, el cual él había intervenido. Este precedente es el mismo que yo invoqué para fundar la admisibilidad formal, esto es que, por cierto, o decisión que fue revocada por el Tribunal de Impugnación, es decir, revocó la decisión del doctor Giancarelli. El magistrado entendió que el planteo que estaba efectuando este defensor debía haberse efectuado ante la instancia donde estaba radicado el legajo. Al momento de producirse el vencimiento de este plazo de 3 años, el legajo se encontraba radicado en sede del Tribunal Superior de Justicia, toda vez que se estaba decidiendo la suerte de una impugnación extraordinaria. A su vez, efectuando una suerte o imponiendo requisitos que no están previstos por la norma, entendió que la defensa debió haber puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia esta circunstancia y que además debió haberse planteado, reitero, ante la instancia donde estaba radicado el legajo. Ello de conformidad, entendió el magistrado, en los términos del artículo 105 del Código de Procedimiento Penal. Varios son los agravios que entendemos se han concretado en esa decisión. El primero tiene que ver con el dictado de una sentencia arbitraria que desconoce el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable. Debo mencionar que las partes hemos reconocido en aquella audiencia que el fallo o la condena no estaba firme. De hecho, la Defensoría General ha deducido recurso extraordinario federal contra la decisión que rechaza el recurso extraordinario. También entendemos que se le ha negado la jurisdicción al señor de Oliveira, toda vez que no se ha resuelto una cuestión de orden público, como es el vencimiento de plazo y como es la extinción de la acción penal.
fundado en requisitos que no están previstos por la normativa procesal. También entendemos que con esto se afecta la garantía del debido proceso y también que se verifica un gravamen irreparable, toda vez que es un derecho del señor de Oliveira en ampararse en normas que impiden la imposición de una pena cuando la acción penal no se encuentra viva, es decir, cuando ya han transcurrido el plazo máximo de duración del proceso. También se afecta el principio de legalidad por estos fundamentos que señalé previamente, es decir, dotar de requisitos a un planteo como el que nos ocupa, requisitos que no están previstos en el ordenamiento procesal. Esto de que sea planteado en la instancia donde se encuentra el legajo o que debíamos haber alertado al tribunal sobre esta cuestión, reitero, de orden público. En definitiva, señores jueces, en primer lugar lo que voy a solicitar es que desde el plano formal se admita la impugnación contra la decisión del doctor Giancarelli el 25 de agosto pasado. En segundo lugar, que ejerciendo competencia positiva se dicte el sobreseimiento del señor Mario de Oliveira por vencimiento del plazo de duración del proceso. Y dejo planteado para el caso de no hacerse lugar a este planteo de la defensa, dejo desde ya deducido o hecho la reserva del caso federal por afectación de las garantías constitucionales que he mencionado precedentemente. Muchas gracias. Doctor Berio. Sí, muy buenos días. En primer lugar, en cuanto a la admisibilidad formal del recurso, entiendo que es admisible en base al precedente que la misma defensa cita, que es referencia más adelante con distinta interpretación a la que hace la esmerada defensa. En cuanto a los antecedentes del caso, que hizo una breve referencia, omitiendo algunas cuestiones que son un tanto inciertas en relación de que el acusado o nunca hubo un planteo previo ni el acusado estuvo presente todo el tiempo o no hubo declaraciones de rebeldía, lo cual es cierto en parte. Digo esto porque sí hay que hacer un análisis más extenso que pasó del 2014 a la fecha para poder comprender cómo un caso de este nuevo proceso demoró tanto en instancia de juicio, lo cual, si uno lo escucha al doctor Berger, que, cabe aclarar, no ejerció la defensa del señor Olivera, sino que lo hizo en gran parte una defensa particular, hasta que ya en instancia de impugnación asumió la defensa pública. Como bien dijo el defensor, el hecho fue el 13 de abril del año 2014 y el 14 de abril se formularon cargos. El 23 de abril la Fiscalía presentó el control de la acusación, el escrito de control de la acusación, y se pidió la correspondiente audiencia el 27 de abril. Es decir, que del hecho o al pedido de audiencia con escrito de control de la acusación pasó poco más de un mes. Poco más de un mes. ¿Qué pasó entonces desde el 27 de abril hasta, primero que se hizo efectivamente la audiencia de control de la acusación y luego hasta que se celebró el juicio? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Y un poco esto los va a ilustrar. El 8 de agosto recién se fija la audiencia de control de acusación luego de varios pedidos de la Fiscalía y que la defensa particular que presenta tardíamente, que pide prórroga y presenta tardíamente el escrito de ofrecimiento de prueba. De hecho, eso generó una impugnación del querellante, que está a mi derecha. Sí, obviamente pidió la suspensión en varias oportunidades hasta que ofreció la prueba de manera tardía. El 8 de agosto se fija la audiencia de control de acusación. Se cancela por decisión de la FIJU porque la doctora Marasuste estaba en juicio. Luego se fija nuevamente la audiencia a pedido de la Fiscalía el 22 de agosto y tampoco se realiza.
Se pide control de acusación conforme fuera dispuesto en la audiencia del 22 de agosto. Y tampoco se realiza a pedido de la defensa. El 25 de agosto, el 26 de agosto se realiza la audiencia de control de acusación, pero la doctora Mara Asuste se excusa y la doctora Malvido no hace lugar. Y la defensa vuelve a cuestionar la presencia de la querella. Y se pide nueva audiencia. Finalmente, el 9 de septiembre se recibe de manera extemporánea, como lo aclaré, la prueba de la defensa. Se pide nuevo control de acusación por parte de la Fiscalía el 6 de octubre, de la misma manera que se lo vuelve a reiterar el 1 de diciembre. La oficina judicial no fijaba la audiencia de control de acusación. El 30 de diciembre se fija fecha y se realiza, pero se cancela por decisión del director del OFIJU. Ya en el 2015, el 4 de marzo, no se pudo notificar por parte de la oficina judicial al imputado Olivera. Se vuelve a pedir audiencia y el 19 de marzo, estando notificado, el imputado ya no va. El 18 de junio se suspende. Eso fue el 19 de marzo. El 18 de junio no fue la defensa estando fijada porque tenía un juicio por jurado, la defensa particular. El 1 de julio no fue el imputado por consejo del propio defensor, conforme lo manifestó y está en el acta que tenemos agregada acá del 1 de julio del año 2015, donde asistió la defensa de aquel entonces, que era el doctor Gustavo Barroso, porque tuvo varias defensas, tuvo la defensa pública, después Él le dijo que no fuera. y esto quedó plasmado que el doctor Barroso dijo que no fuera. Esa audiencia era para pedir la rebeldía y la captura de Olivera. Finalmente, el 21 de julio se pide a la Fiscalía que pida nuevamente la audiencia de control de acusación, pero hay un detalle más. El juez le pone la carga de notificar al imputado, cuestión que es de la oficina judicial, a la propia Fiscalía. Esto también figura en el acta de todas estas cuestiones. Finalmente, el 16 de septiembre se pide el control de acusación y acá, el 7 de octubre, la defensa pide la suspensión de juicio a prueba. A lo que la Fiscalía se opone y se suspende la audiencia. Claro, la querella estaba en principio de acuerdo con la defensa, la Fiscalía no, se pidieron los antecedentes para que conste esta cuestión por la cual la Fiscalía se oponía, y se pide la audiencia 108 y se realiza el 22 de octubre. Tampoco se puede realizar porque el juez estaba en juicio. Y finalmente, el 20 de noviembre, en audiencia de control de acusación, se fija para el 3 de febrero del 2016. Finalmente, el 3 de febrero, se puede realizar recién la audiencia del 2016, donde la Fiscalía se opone a la suspensión de juicio a prueba en base... Sí. ¿Estuviste de acuerdo? Lo que pasa es que cuando se presentó con el nuevo defensor, dijeron que desistían del pedido. No, yo no estuve. No, pero estaba una chica. La defensa, ahí cambia la defensa pública y asume la defensa particular, por lo cual pide que, porque hasta ahí venía interviniendo el doctor Gustavo Barroso, ahí asume la defensa particular y pide que se suspenda nuevamente la audiencia porque tenía que preparar la defensa y no estaban de acuerdo tampoco con la suspensión de juicio previo. Ahí la defensa particular ofrece nuevamente testigos, ¿no? Porque había vencido la presentación de la defensa pública, no había presentado, y la defensa particular, incluso recuerdo como si fuera hoy, presenta, no solamente tardíamente, sino que lo hace con el nombre de pila a uno de los peritos, si no recordaba el apellido. El juez le dio un plazo
de 24 horas para que lo presente en la Fiscalía con todos los datos para poder entrevistarlo, y admitió esos testigos. Incluso la querella impugnó, si bien la Fiscalía aceptó, para no dejar al acusado en un estado de indefensión, ¿no? por la asunción de una nueva abogados particulares. Luego se iba a empezar el juicio el 19 de abril. El doctor Marco, que ejercía la querella, tuvo una internación médica, por lo cual se suspendió, y finalmente el 6 de junio, así como lo dice la defensa, se realiza el juicio. Se procede a la lectura de la sentencia el 14 de junio, el 22 de junio se ofrece prueba para la cesura, y el 8 de septiembre se determina la pena. El 15 de septiembre se le aplica los 3 años de ejecución condicional. Luego, el 30 de septiembre, se impugna la sentencia. En esa audiencia de impugnación se suspende porque el señor de Olivera se descompensa. Hay una descompensación por parte del imputado y no se puede realizar. Y no estaba de acuerdo con exactamente, ahí revoca la defensa particular, vuelve el doctor Barroso, ahí no estaba de acuerdo con la defensa del doctor Barroso y se vuelve a suspender la audiencia. Finalmente, el 26 de diciembre, la impugnación se realiza. ¿Y qué pasa con esta impugnación? El 9 de febrero, el Tribunal de Impugnación confirma la asistencia de declaración de responsabilidad, y esto es muy importante, y revoca la imposición de pena e impone directamente 2 años de prisión y 5 de inhabilitación. O sea, lo que hay es se hace lugar a la impugnación parcialmente porque se confirma la declaración de responsabilidad, y sí se hace lugar en cuanto a la aplicación de la pena, y se hace una reducción, se hace directamente sin reenvío, se hace la modificación de la pena. El 9 de marzo se presenta la impugnación extraordinaria, se hace la definición de prueba y no se hace lugar al planteo de la defensa el 24 de abril. El 26 de junio se hace la audiencia de control extraordinario, y el 11 de agosto no se hace lugar. Y ahora sí, la defensa plantea la queja, porque el extraordinario federal fue rechazado in limine. Ahora bien, con relación a todo esto, era importante que creo que era un caso simple que tuvo varios, como verán, varios avatares, donde en este caso la Fiscalía intentó permanentemente impulsar, podría contar fácil 10 pedidos de audiencia, tanto en la etapa de control de acusación, tanto en la fijación de la audiencia de juicio y la cesura, y existieron varios avatares, creo que ninguno imputable a la Fiscalía en todos los casos, que es el impulsor de la acción pública, y hubieron varios casos donde el imputado en todo su derecho fue cambiando de la defensa permanente, pasó de una defensa oficial a una defensa particular en la etapa de control de acusación y juicio, donde la defensa particular pidió en varias oportunidades prórroga para presentar prueba. La Fiscalía fue flexible en cuanto a la admisión de la prueba para ir lo más rápido a juicio, y no se opuso incluso a la presentación defectuosa con nombres, sin precisiones, e incluso de manera tardía, para asegurar el derecho de defensa en juicio del imputado. Pero además, antes de la etapa de control de acusación, el mismo doctor Barroso le había dicho al imputado que no vaya a la audiencia porque había faltado la anterior y se iba a pedir su rebeldía y su captura, y la cual el juez no hizo lugar y puso en cabeza de la Fiscalía esta citación, la carga de citación al imputado, cuando bien sabido que es una carga de la oficina judicial, o incluso de la defensa pública o particular. Estos avatares hicieron que llegáramos tarde a un juicio, pero siempre dentro de los 3 años. Es importante esto porque lo único que el Tribunal de Impugnación
modificó fue la pena, no la declaración de responsabilidad. Y ahí sí tiene y asiste razón al doctor Giancarelli, cuando en realidad expresa parte de lo que dice la defensa pública. La defensa pública se agravia en el sentido de que sostiene de que el doctor Giancarelli le exige o les exigió a ellos haber planteado esta cuestión en el momento oportuno, que era cuando se estaba tramitando el recurso extraordinario, y no lo hizo. Pero no solamente le dijo eso, dijo algo más, que sí es importante, que expresó lo establecido en el 246 del Código Procesal, que dice expresamente, y a él hizo referencia, que cuando la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado, la extinción de una acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal resolverá directamente sin reenvío. Y esto lo cita el doctor Giancarelli porque expresa que el mismo Tribunal Superior, por más que no lo haya pedido la parte a quien le carga esa inacción de pedirlo, lo debería haber hecho si así lo consideraba, y no lo hizo. Y no lo hizo. Que por el 246 el tribunal, si hubiera advertido que estaba extinguida en los términos que lo planteaba hoy la defensa, lo hubiera hecho de oficio y no lo hizo. O sea que no solamente no lo pidió la parte, sino que tampoco lo hizo el Tribunal Superior de oficio. Entiendo de que hoy día ya la sentencia es ejecutable, por cuanto lo único que se ha modificado es la pena, no la declaración de responsabilidad, y vuelvo a sostener lo que por lo menos yo pienso, es que el fin del proceso es el juicio, y no que la misma adquiera firmeza. Eso es otra cuestión. Las instancias de impugnación, al menos a mi criterio, son la revisión de la sentencia y no la revisión del juicio. Es decir, que el fin del proceso o el fin paradigmático del proceso en el sistema procesal es el juicio y no la revisión de esa sentencia derivada de ese juicio, que puede ser revisada en innumerables instancias. Más aún, fue revisada, fue confirmada por el Tribunal de Impugnación en su esencia, en la declaración de responsabilidad, y sí fue modificada en cuanto al quantum de la pena, no la declaración de responsabilidad. Eso fue impugnado de manera extraordinaria y fue confirmado por el Tribunal Superior, y no se hizo lugar al planteo de la defensa. Más aún, se interpuso extraordinario federal y el mismo fue declarado rechazado in limine, con lo cual entiendo en la jurisprudencia del Tribunal Superior, incluso en el precedente Acuña, que la sentencia ya es ejecutable. Por tal motivo entiendo de que si bien el recurso de la defensa es admisible formalmente, debe ser rechazado porque en este caso en particular no opera, entiendo yo, no solamente por los antecedentes del caso, donde la dilación claramente es imputable al propio imputado por todas estas dilaciones que de alguna manera dilataron no el juicio, porque el juicio se hizo dentro de los 3 años, sino las instancias de recurribilidad de la sentencia, ya sea por cambio de defensa, ya sea por presentaciones tardías de las defensas particulares, ya sea por planteos de suspensión de juicio de prueba que al principio admitía y después la nueva defensa rechaza, por lo cual se tuvo que hacer nuevamente el control de la acusación, ya sea porque no fue, ya sea porque después no fue por consejo del abogado, y ya sea porque incluso en la audiencia de impugnación rechazó otra vez al defensor oficial e incluso tuvo una afección médica. Todas cuestiones que tienen que ver con una realidad de imputado que ejerce el derecho de defensa, pero no imputable en cuanto a la garantía de plazo razonable. Por otra parte, entiendo de que se resolvió el caso dentro de los 3 años. ¿Se podría haber resuelto antes? Sí, pero no por cuestiones imputables al Estado. Entiendo también de que es aplicable el precedente Acuña del Tribunal Superior y que también el Tribunal Superior, si así lo hubiera advertido, como lo dijo el doctor Giancarelli, tendría que haber resuelto la cuestión de oficio y no lo hizo.
y no lo hizo, independientemente de que lo pida la parte o que lo haya omitido. Por eso entiendo de que no debe hacerse lugar al planteo de la defensa del plazo fatal de los 3 años, porque creo que se ha probado acabadamente que sí existieron dilaciones, que las dilaciones son imputables, valga la redundancia, al acusado, y que, por otra parte, la sentencia está en estado de ejecutabilidad y el Tribunal Superior no se expidió sobre el tema, con lo cual consintió tácitamente que los plazos, estamos dentro de los plazos legales y que no es aplicable los 3 años en este caso en particular. Por eso pido que se rechace el planteo de la defensa, nada más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Doctor Marco. Bueno, que le estaba haciendo una consulta personal porque, si bien voy a ratificar todo lo que ha dicho la Fiscalía, solo voy a aclarar algunos detalles de fechas donde el doctor, si bien con el doctor fuimos casi los únicos que hemos comparecido a todas las audiencias de este juicio, en el caso de la doctora Eloísa, fue la que estuvo presente cuando el imputado ha asistido. El primer defensor fue el doctor Barroso, que fue el que yo traje la resolución aquí, se la mostraba recién al fiscal, donde el imputado no fue a la audiencia, él reconoció, por eso no se ordenó la rebeldía, por recomendación del doctor Barroso, no fue a la audiencia del control de acusación, y el doctor Markovetsky le dijo que era una de las audiencias más importantes, que el imputado tenía que escuchar los hechos, las pruebas que existían en su contra, tenía que ofrecer la prueba 5 días antes, nunca fueron ofrecidas. Entonces, cuando se hace la segunda audiencia, ya no asistido por el doctor Barroso, sino por el doctor Vitale, a pesar de que había un elemento que alteraba el pedido de suspensión de juicio a prueba, porque el señor de Oliveira tiene un antecedente penal en la provincia de Santa Cruz. Quiero recalcar también que el señor de Oliveira es uruguayo, es extranjero. Esto lo menciono por un tema que voy a decir después. Tenía un antecedente de una condena de 6 años por un robo a mano armada en banda en Poblado. Y que para la Fiscalía el dicho antecedente no era un requisito para aceptar la suspensión de juicio a prueba. A pesar de todo, el doctor Vitale insistió con un antecedente de la provincia de Tierra del Fuego, y tanto esto es lo que quería un poco no disentir con la Fiscalía, sino como fue Eloísa ese día, tanto la fiscal como en la querella estuvimos de acuerdo en que se le otorgara la suspensión del juicio a prueba. Y esto es un detalle importante por algo que voy a decir. Y se hizo la audiencia, no se le otorgó en ese momento porque faltaba la actualización de los antecedentes penales del señor de Oliveira. Entonces el doctor Markovetsky pidió que se actualizaran el registro de reincidencia, que se oficiara el registro de reincidencia para actualizar los antecedentes. Pero si hubiera tenido los antecedentes actualizados, en ese acto se le hubiera otorgado la suspensión de juicio a prueba, pedido por el propio imputado. Y esto lo digo porque hay 2 leyes que voy a mencionar que fueron sancionadas, y no quiero que se tome como una cuestión proselitista, pero son las cosas buenas, hay que decirlas. Y hay 2 leyes sancionadas durante el anterior gobierno que aportan elementos que quiero compartirlos con los señores jueces, para analizar una circunstancia que este código no lo tiene previsto. A nivel nacional existe el Código Procesal y Penal de la Nación, que no está implementado todavía por la Ley 27063, que tiene previsto la suspensión de los plazos para precisamente que el plazo razonable no se transforme en irrazonable, pero al revés por la extensión, sino por la disminución. Y una de las cosas que dice es la rebeldía del imputado como causa de suspensión, la suspensión del proceso de prueba, ¿sí? Y un acuerdo reparatorio. Quiero aclarar que dentro
de las condiciones para aceptar la provisión, la querella le aceptó si bien a cuenta de un eventual juicio civil, una suma que creo que eran 800 pesos, 10 cuotas de 800 pesos, que creo que se iban a ser destinadas a una fundación, se traducía, no me acuerdo si era en dinero o en leche para una fundación, que tampoco era una suma que recibía la parte querellante. Entonces, la ley 27063, que está vigente pero no implementada a nivel nacional, que establece el mismo sistema procesal que la provincia del Neuquén, tiene estas 3 causales. El imputado pidió... respecto a la rebeldía, bueno, si bien no se lo declaró rebelde, a la primera audiencia, como dijo bien el fiscal, no vino, por recomendación de su defensor. Después cambia de defensor y pide la suspensión del juicio a prueba. Esto fue la hipotética rebeldía, habría sido el 1 del 7. La suspensión en julio. La suspensión del juicio a prueba la pide el 15 de octubre. Fíjense los plazos. Se arrepiente porque cambia de defensor, empieza a defenderlo la doctora Blanca Salas, desisten del pedido de suspensión, o sea que iban, venían, y en esto comparto lo mencionado por el fiscal, no es una conducta, las demoras que existieron en este proceso no fueron conductas del Estado, ni de la querella, ni de la Fiscalía. Y recién, el 3 de febrero del 2016, fíjense, desde el 1 del 7 del 2015 al 3 de febrero del 2016, recién se hace la audiencia del control de acusación. Audiencia donde la defensa ofreció tardíamente la prueba, yo me opuse, perdí la impugnación, ¿sí? La Fiscalía prestó conformidad al ofrecimiento de prueba, lo hizo en la misma audiencia, cuando tiene que hacerlo 5 días antes. Entonces, fíjense cómo todas estas conductas, yo no voy a reiterar paso por paso que con precisión lo ha dicho la Fiscalía, pero quería hacer esta aclaración y mencionar esta ley dictada durante el anterior gobierno, que entiendo que, si bien nuestro código no lo prevé, como idea para compartir con los señores jueces de que no se puede aplicar lisa y llanamente los 3 años calendarios, porque hubieron acá conductas que yo creo que incluso el imputado actuó de mala fe, ya se lo dije en varias oportunidades, y lo vuelvo a repetir. Otra cosa que puede ser que no se comparta, pero sí es importante tener en cuenta, que hay que descontarle 135 días de la feria judicial, porque son plazos donde no están habilitados, no se pueden hacer peticiones. Si bien puede decir, no está previsto como causal de suspensión del proceso, pero hay 135 días donde el juicio, la acción, no se puede instar. Digo esto porque una de las razones por las cuales la defensa dice que se extendió el plazo, la extensión del plazo fueron 4 meses. Si tomamos en cuenta, ya solo con la feria es más. Si tomamos ese plazo, los 4 meses serían 120 días y ya tenemos 135 días, nada más contando las ferias. Ni hablar cuando el imputado no vino, ni hablar cuando pidió la suspensión del juicio a prueba y se arrepintió, y ni hablar con otras veces que faltó, que ya lo ha dicho con precisión la Fiscalía. Otra de las cosas del anterior gobierno, por eso yo quiero resaltar, insisto, no es una cuestión proselitista, solo recalco las cosas buenas. La ley 26476, en el artículo 3, cuando habla de la ley penal tributaria, esto es son ideas que yo trato de transmitirle, compartirlas con los jueces para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? En el artículo 3, párrafo segundo, dice que no se puede extinguir la acción penal con sentencia firme. O sea que estos casos están contemplados, si bien en otras leyes de materia penal, pero están contemplados. Otro dato que lo voy a reiterar, pero ya lo ha dicho la Fiscalía, que el doble conforme se cumplió dentro de los plazos de los 3 años. O sea, la sentencia del Tribunal de Impugnación fue dictada el 2 de febrero del 2016, antes de que se cumplieran los 3 años calendarios, ¿no es cierto? Coincido plenamente, no voy a mencionar todo lo que ha dicho el doctor, el fiscal, respecto de la oportunidad que la defensa tendría que haber hecho, como ya lo habían mencionado, con el antecedente del doctor Giancarelli, que quedó firme.
acá tanto él como yo trajimos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde le rechazaron a la defensa el recurso extraordinario local. Esa sentencia quedó firme, no solo en lo formal fue admitido, pero el recurso no fue tratado en el fondo. En consecuencia, acuña es aplicable a favor de la postura de la Fiscalía y la querella y no de la defensa. Y también mencionar algunas cuestiones del control de convencionalidad. La defensa ha mencionado que se aplican los tratados de derechos internacionales. Bien, es cierto. ¿Sí? El artículo, para no reiterar, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el concepto de plazo razonable se tiene que tener en cuenta basado en 3 principios: la complejidad de la causa, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades. Y cita el fallo Matei, López Álvarez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la conducta del inculpado. Y una de las cosas que dice que, por ejemplo, que los pedidos de suspensión del juicio previo no fueron hechos por el inculpado, pero acá sí. O sea, que si tomamos los antecedentes, la Convención y los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la conducta del inculpado suspendió el proceso. En consecuencia son causas de suspensión y el plazo no se debe aplicar. Y por último, quería recalcar, porque tanto se ha hablado de los plazos, del plazo razonable, que yo hice una síntesis de fallos de la Corte, ¿no es cierto? Y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Olivetti, Gerli, Barroso, Bobadilla, Santander, Cuatrín. Fíjese que ninguno de estos procesos duró menos de 10 años. 18 años en el caso de Oliva, Barroso 10 años, Bobadilla 16 años, Santander 15 años, Cuatrín 15 años, Acerbo 15 años, Egea 16 años, Barra 14 años, Amadeo de Roth 18 años, Kipperman 11 años. Y acá se está quejando la defensa de 3 años y 4 meses, de las cuales hemos dado amplio fundamento de por cuáles esos 4 meses no deben ser computados, porque fueron conducta del propio defensor, de la propia imputado, que tuvo conductas dilatorias, ¿sí? Incluso de mala fe. Entonces, el plazo razonable, el principio de razonabilidad, 3 años y 4 meses, ¿es irrazonable? ¿Es un plazo irrazonable? ¿O es un plazo razonable? Me estaba olvidando de que cuando el legajo llega al Tribunal Superior de Justicia, no el legajo, sino la causa llega al Tribunal Superior de Justicia, la defensa, que no fue el doctor Berger, planteó de que una de las quejas que hacía, violando supuestamente el derecho de defensa, del derecho del debido proceso, era que se habían perdido los videos de los testigos. Me tomé el trabajo de ir a hablar con Walter Diocares, y me dijo que, le digo, Walter, mira, hay te ofrecieron como testigo porque supuestamente las audiencias no estaban grabadas. ¿Cómo que no estaban grabadas? Dice, no, yo recibí un mensajito, esto, palabras textuales de él, recibí un mensajito y que dije que acá no tenía las audiencias, como era un juicio ya viejo, estaban en el servidor. En consecuencia, ese argumento para llegar al Tribunal Superior de Justicia no era cierto. Las audiencias están grabadas en el servidor, están las declaraciones testimoniales, están todas las audiencias. ¿Y qué pasó allí? El TSJ mandó a hacer una nueva audiencia para ver si se admitían estos testigos y Diocares iba a declarar o no iba a declarar. En consecuencia, fíjense todas las conductas dilatorias que tuvo la defensa para este proceso. En consecuencia, entiendo que tanto la Constitución Nacional, la legislación dictada durante el gobierno kirchnerista, que prevé estas situaciones, los tratados internacionales, el principio de razonabilidad, el principio de igualdad, porque yo como querella no vengo a una audiencia y me tienen por desistido. Sin embargo, el señor se tomó todo el tiempo del mundo para faltar todas las veces que quiso, y entonces acá está violado el principio de igualdad, el principio de las víctimas. ¿Qué le decimos al papá de una bebé y la esposa de una mujer de 30 años que no, por 4 meses, porque se aplicó el calendario, no, ese señor va a ser sobreseído?
Entonces el derecho de las víctimas también hay que tenerlo en cuenta, por 4 meses. ¿Sí? Por 4 meses que está debidamente justificado tanto por la Fiscalía como esta querella. Estamos amparados en los tratados internacionales, la conducta del imputado, las leyes nacionales. ¿Quién puede acusar de que esta ley se sancionó violando el derecho de los imputados? Si precisamente la ley 27063 se hizo para resguardar, para que hayan plazos razonables y para resguardar precisamente a los imputados. En consecuencia, yo entiendo que tanto en lo sustancial se debe rechazar el recurso de la defensa y confirmar la decisión del doctor Giancarelli, que ya fue confirmada por un tribunal de impugnación y por el Tribunal Superior de Justicia, nada más. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿quiere agregar algo Sí, respecto sobre cuestiones que haya introducido Sí, ahora sí. la Fiscalía? Voy a tratar de ser lo más breve posible para no cansar al tribunal. Una pequeña aclaración. El 13 de septiembre pasado se dedujo recurso extraordinario federal. Eso no está resuelto aún, ¿sí? No es que se lo rechazó, quedó firme, es ejecutable. No hay una decisión tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior en relación al REF deducido el 13 de septiembre. Primera cuestión o aclaración, tal vez son tantas las fechas que pudo haberse confundido la Fiscalía y la querella. Todo esto, gran parte de lo que hemos escuchado, les pediría humildemente que no lo tengan en cuenta porque no fue materia agravio de esta defensa. Ni siquiera fue objeto de decisión por parte del doctor Giancarelli. El doctor Giancarelli dijo, no voy a resolver la cuestión porque la defensa lo debió haber planteado, primero, debió haber puesto en conocimiento de esta circunstancia el tribunal y lo debió haber planteado ante dicho organismo. Por ese motivo no voy a resolver. No se dijo nada respecto a la conducta procesal de ninguna de las partes. Hizo una pequeña mención, y eso figura en el audio de la audiencia. Como un comentario, dijo, pareciera ser que la demora achacable al señor de Oliveira podría rondar los 4 meses, lo cual, dijo, y creo que esta fue la palabra, es un plazo irrisorio dentro de la duración total del proceso. Es decir, 4 meses supuestamente endilgables al señor de Oliveira es irrisorio dentro de la totalidad de los 36 meses que dura el proceso en los términos del artículo 87 del Código de Procedimiento. Aún así, si ustedes quisieran darle relevancia a todos estos hitos procesales mencionados por la parte acusadora, el señor fiscal menciona que todo se debió a la demora del imputado y que ninguna cuestión es imputable al Estado. Hasta donde yo sé, que una audiencia se cancele por decisión del director de la UFIJU no es responsabilidad de Oliveira. Que un juez que tenía que llevar adelante una audiencia estuviera en juicio, entiendo que tampoco. Que un juez se excuse, menos aún. Incluso la circunstancia que el doctor Alejandro Marcos en alguna oportunidad estuviera descompuesto y no pudiera asistir, tampoco. Pero, reitero, nada de esto se mencionó. Como tampoco se mencionó y no puede servir ahora como una instancia para mejorar fundamentos de los acusadores, esta mención de la legislación procesal nacional que hace el señor querellante, la cuestión de la feria judicial, nada de esto se discutió en la audiencia que vengo a, en definitiva, voy a solicitar se revea y se deje sin efecto. Lo que simplemente quiero dejar en claro es que al momento en que vencieron los 3 años previstos por el 87, es el 15 de abril, el Tribunal Superior de Justicia no había tomado todavía una decisión sobre el recurso extraordinario. Y otra cosa más, cuando el doctor Giancarelli, esto para finalizar,
me consulta si la defensa había puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia esta circunstancia, le contesté que no, pero le di fundamentos. En primer lugar, le dije que esta circunstancia no formaba parte de los agravios consignados en el recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando se lo presenta, que es el 9 de marzo, no habían vencido los 3 años. Es decir, nunca pude avisar de algo que todavía no había sucedido. Y por otra parte, como segundo fundamento, para garantizar el doble conforme. Imagínense que si hubiera producido una decisión que perjudicaba los intereses de Oliveira, prácticamente no le queda ninguna instancia recursiva a mi asistido, al menos en esa incidencia. Esos fueron los motivos por los cuales no se efectuó esa comunicación que en definitiva se le terminó exigiendo a la defensa. Para cerrar, solamente me resta ratificar las peticiones efectuadas al tomar la palabra en primera instancia. Nada más. Perdón, una cosa. Quiero aclarar que el plazo de vencimiento para el recurso extraordinario federal vencía el 25 de agosto, no el 13 de septiembre. Bueno. Pero quería mencionarlo nada más. Antes de darle la palabra a mis colegas, les voy a pedir unas precisiones porque se dijeron tantas fechas. El hecho fue el 13 de abril del 2014, ¿es Sí. así? La formulación de cargos el 14 de abril del 2014. Perfecto. La audiencia de control de la acusación finalmente se lleva a cabo el 3 de febrero del 16. Dos. Muy bien. La declaración de responsabilidad, la primera, o sea, sin que se le imponga la pena, el 14 de junio del 16. Sí, doctor. ¿Y qué fecha es la imposición de pena? No, el 14 de septiembre de 2016. La original de 3 años y 6 meses de inhabilitación. 14 de Septiembre del 2016. Bien. Y el 2 de febrero se leyó la sentencia del Tribunal de Impugnación. El 30 de septiembre se impugna la sentencia. Sí. El 26 de diciembre de 2000, audiencia de impugnación. 9 de febrero del 2017, la sentencia de impugnación que baja la pena. Sí. ¿No? Sí. Sí. 9 de marzo interpone el recurso extraordinario provincial. Sí, doctor, exactamente. ¿Y ese recurso cuándo es resuelto? El 24 Es de rechazado abril. el 11 de agosto. ¿Y qué es el 24 de abril del 17 que anoté acá? Se hizo una audiencia. La audiencia que hizo referencia a la querencia de la prueba en el recurso El TCJ, por Diocares, esa cuestión que acaba de sí, lo mandó a un juez de garantía para ver si se hacía lugar a la prueba que en la impugnación en el federal. ¿Y qué fue el 26 de junio del 17? Que también... La audiencia con el doctor Cancela para tratar los fundamentos del recurso de casación. O sea que el recurso extraordinario provincial se rechaza el 11 de agosto del 17. Sí. Muy bien. Y ahora está interpuesto el recurso extraordinario federal que todavía no ha sido resuelto. Pero Exacto. nosotros entendemos que está presentado fuera de término porque vencía el 25 de agosto. Muy bien. Pero no tenemos constancia. Perfecto. Muy bien. Doctor, ¿alguna pregunta? Sí. La defensa, según mis constancias, el 27 de julio, a ver, el 11 de agosto, como aclaró el doctor Cabral, el TCJ resolvió. ¿Correcto? Sí, rechazó. El 11. Y el 27 de julio la defensa pide una audiencia por extinción de la acción. Sí. Esa es la audiencia que resolvió Giancarelli. No No. vinieron. Perdón, lo estoy Perdón. preguntando a la defensa. Intervenga cuando le den la Perdón, palabra. perdón. Sí, efectivamente, a esa audiencia no asistió la defensa pública por superposición con otras audiencias. No se llevó a cabo. No, yo no le pregunté si fue o no fue. Lo que estoy preguntando es, la defensa pide audiencia por extinción el día 27 de julio del 2017. Sí. ¿Sí? ¿A quién le pidió esa audiencia para que resuelva la extinción? Creo que estaba el doctor Markovetsky. Si a eso se refiere. A un juez de garantías. Sí, pero no fue ningún integrante de la defensa pública. No importa si fue o no fue. Ujú. Lo que estoy preguntando es, antes de que el Tribunal Superior resolviera confirmar o rechazar la sentencia, Sí. la defensa pidió una audiencia
para que se evalúe la extinción de la acción. Sí, Y la pidió ante un juez de garantías. sí, Esa audiencia es la que se hizo finalmente el 25 de agosto, correcto, después de que el Tribunal Superior resolviera. correcto. Bien. Según mis constancias, el juicio debía haber sido iniciado, el juicio de responsabilidad, el 19 de abril. ¿Es correcto? Según esto, no se inició en esa fecha porque no se presentó la querella. Y por eso se inició el 6 de junio. Sí, ¿Es fue correcto? por un problema personal mío, sí. O sea, por lo menos hubo una audiencia a la que la querella no fue. Claro, yo estaba internado y fui intervenido quirúrgicamente ese mismo día. Está bien. La Fiscalía afirmó que se le impuso la carga de notificar al imputado. ¿Es correcto? Sí. ¿Quién le impuso esa carga? Ya tengo la fecha de la audiencia. El 3 de julio. El 21 de julio. 21 de julio se pide a la Fiscalía solicite nueva audiencia de control con la carga de notificar al imputado. Porque según mis registros, el 3 de julio del 2015, el Ministerio Público solicitó la audiencia de control de acusación y la UFIJU rechazó ese pedido por falta de consignación de domicilio. O sea, no podían notificar porque no tenían domicilio. Es raro porque, como le dijo el doctor Berger, fue detenido a la audiencia de formulación de cargo. No estoy hablando de formulación de cargo, el No, control pero de acusación. El domicilio está asentado en el sistema desde el primer día y nunca hubo problemas. De hecho, todas las audiencias anteriores, porque hubo 10 Está anteriores. bien, esto surge de los registros informáticos del expediente electrónico. Está bien, pero las 10 anteriores, las audiencias ¿Usted anteriores, hubo- fue quien estuvo en estas audiencias o fue otro fiscal? Algunas sí y algunas fue mi asistente. Ok. Bien, nada más. Pensé que no quería que preguntara. La audiencia para introducir el pedido de extinción de la acción, ¿se acuerda cuándo fue solicitada? ¿Cuándo o Sí. dónde? ¿Cuándo? No tengo ese dato. Sí, se realizó el 25 de agosto, Sí. pero cuándo se pidió no lo recuerdo. Se había pedido antes de la que acaba de mencionar el doctor Repeto, de julio. Gracias. Bueno, señor de Oliveira, ahora el tribunal va a pasar a resolver este planteo efectuado por su defensor. Antes de pasar a resolver, ¿usted quiere decir algo? No. Bueno, muy bien. Bueno, el tribunal va a pasar a resolver y en 20 minutos. ¿Querés que te acompañe? Bueno, el Tribunal de Impugnación ha llegado a una decisión por mayoría. Va a haber una disidencia y va a haber un voto dirimente por consecuente. Bueno, luego de analizar las actuaciones y de ver, digamos, la resolución dictada por el doctor Giancarelli en relación a la petición efectuada por la defensa, la mayoría entiende de que la decisión adoptada por el doctor Giancarelli es nula, de nulidad absoluta, porque no se corresponde con la petición de la parte de resolver la extinción de la acción penal. El doctor Giancarelli dice de que debería haberse solicitado al Tribunal Superior de Justicia y que eventualmente el Superior Tribunal de Justicia debería haber, digamos, resuelto la cuestión de oficio, y como no la resolvió de oficio, entiende de que ya está resuelta la cuestión. Entendemos que los fundamentos dados son absolutamente contradictorios, porque por otra parte después menciona que independientemente de las partes y los planteos que efectuaron, él entiende que el tribunal ya lo resolvió.
cuestión que nunca fue planteada al Tribunal Superior de Justicia y cuestión que nunca resolvió el Tribunal Superior de Justicia. Entonces da por hecho una situación que no se corresponde con la realidad. En estos términos, la resolución de Giancarelli no se corresponde con la petición de las partes y con lo debatido en la audiencia, y por lo tanto corresponde declarar la nulidad y que vuelva al doctor Giancarelli para que resuelva concretamente sobre si está extinguida o no la acción penal en función de lo que dispone el artículo 87 del Código Procesal Penal. Doctor. Sí, yo comparto, de hecho, el argumento que usa el doctor Cabral. Claramente, el voto, la resolución del doctor Giancarelli es absolutamente infundada y parte de principios equivocados, notoriamente equivocados, algunos de los cuales también fueron sostenidos por las partes acusadoras, de que, por ejemplo, el Tribunal Superior debió haber resuelto aún de oficio, porque se trataba de plazos, y que el 246 lo habilitaba a resolver eso. Si bien es cierto que lo que a la cuestión de plazos respecta, los jueces están habilitados para dictar la extinción de la acción aún de oficio, no es menos cierto que si no lo hacen, eso no inhabilita a la parte a plantearlo. Y es más, en este caso particular quedó perfectamente en claro de que antes de que el Tribunal Superior resolviera confirmar la sentencia de impugnación, la propia defensa había pedido una audiencia en la cual pretendía discutir la extinción de la acción, lo que finalmente hizo ante el juez Giancarelli después de la audiencia. En definitiva, en este caso sí, ahora sí podría perfectamente aplicarse el artículo 246 in fine, y en eso es donde recae mi disidencia con mis colegas, toda vez que el planteo de la defensa fue hecho, solicitó la extinción, el juez rechazó esa solicitud con argumentos para mí equivocados, pero en definitiva rechazó, y esos argumentos equivocados son los que habilitan a este tribunal a intervenir y en definitiva resolver el agravio de la defensa, y en este caso resolver directamente, sin resolver el fondo en un sentido u en otro, pero resolver directamente sin el reenvío, toda vez que creo que no hace falta desde ningún punto de vista reenviar nuevamente para que el mismo juez, en este caso debería intervenir otro juez, pero para que se vuelvan a expedir sobre esta cuestión. En definitiva, considero que es de aplicación el artículo 246 que habilita a este tribunal a resolver la cuestión de fondo. Bueno, para dirimir la cuestión, comparto lo sostenido por el doctor Cabral. Simplemente quiero agregar que el problema que hay aquí es que, tratándose de una decisión absolutamente infundada o contradictoria por parte de un juez de garantías, y habiéndose introducido inclusive nuevos fundamentos en esta audiencia de impugnación por las partes, el problema que se da para resolver en forma directa sin reenvío es que el Tribunal de Impugnación termina convirtiéndose en un tribunal de la primera decisión. Acá lo que es fundamental es que el Tribunal de Impugnación, del ámbito de su competencia, puede resolver sobre decisiones adoptadas por jueces de garantías. Y el juez de garantías, en realidad, por esto se dice que la sentencia infundada o la sentencia contradictoria, cuyos fundamentos no pueden ser conocidos por un tribunal revisor, es hasta una sentencia inexistente. Esto significa que un tribunal de revisión no tiene siquiera posibilidad de analizar los argumentos empleados por un juez. La razón por la cual entendemos que, con el doctor Cabral, que no podemos resolver sin reenvío, sino que es un juez de garantías quien debe adoptar la decisión y luego sí permitir el control por parte de un tribunal revisor. Bueno, entonces, en función de todo lo expuesto, se declara formalmente admisible la impugnación efectuada por la defensa. En segundo lugar,
se declara la nulidad de la resolución dictada por el doctor Giancarelli, y atento que, digamos, ambas partes, tanto el doctor Repeto como el doctor Sbilin, opinan que debería intervenir un nuevo juez, se reenvía al colegio de jueces a efectos que se designe un nuevo juez y que resuelva la cuestión planteada por la defensa respecto de la extinción de los plazos o no, conforme al artículo 87 del Código Procesal, sin costas. Gracias.